Ya, Bien, ya, papá. esta es la presentación del autotransformador por el grupo 2 de máquinas eléctricas 1 por el ingeniero Santos Fortín. La siguiente. Tenemos los siguientes integrantes: Carlos Orellana, Alejandro Bentanco, Edwin Castro y Carlos Aguilera. Primero, ¿qué es el autotransformador? Un autotransformador es un tipo especial de transformador que consta de un solo devanado. Este devanado se utiliza tanto para el primario como para el secundario, alta y baja tensión. Es ampliamente utilizado por su capacidad de voltaje de salida variable, de bajo costo y tamaño pequeño. Un transformador tradicional de dos devanados tiene los dos devanados separados, uno para el lado de alto voltaje y el otro para el lado de bajo voltaje. La conexión entre estos dos devanados es puramente magnética, inducción mutua. Esto significa que hay aislamiento eléctrico entre ambos devanados. Por otro lado, un autotransformador utiliza un solo devanado como primario y secundario al mismo tiempo. Esto hace que la entrada y la salida estén conectadas eléctrica y magnéticamente por autoinducción. Las conexiones eléctricas conllevan el riesgo de perder aislamiento entre los devanados, pero este devanado único tiene muchas ventajas que se discutirán a continuación en este artículo. ¿Qué tipos de autotransformadores tenemos? Los tipos de autotransformadores son autotransformadores variables monofásicos, que son de entrada monofásica y salida monofásica. Esto, por ejemplo, a una entrada de 230 voltios de monofásica, su salida será de 0 a 230 voltios, monofásica, variable en función a la posición del selector, así como la trifásica será una entrada trifásica de 400 voltios y su salida sería una salida trifásica de 0 a 400 voltios, variable en la función de la posición seleccionada mediante el selector. ¿Para qué se utilizan los autotransformadores? Se utilizan para arrancar motores de inducción y síncronos para proporcionar hasta el 50 o 60% del voltaje total al estator del motor durante el arranque. También nos funciona para ahorro de cobre de los autotransformadores. También se utiliza para un pequeño impulso a la distribución de un cable, compensando la caída de voltaje. Se utiliza para regulador de voltaje, en sistemas de contribución rural donde las distancias son largas. Se utiliza en el sistema de transmisión y distribución de energía y también en el sistema de audio y ferrocarriles. Los autotransformadores, como los normales, tienen sus ventajas y desventajas. Eh, Sus ventajas, por decir algunas, son: solo un porcentaje de la energía se transmite por inducción. El autotransformador, por sus características, viene a ser de menor tamaño, por lo que ocuparía menor espacio. Existe menor flujo de campo y menor tamaño del núcleo, del hierro. Se obtiene autotransformadores más livianos. El autotransformador lleva un solo embobinado y menores caídas de tensión. También en sus ventajas podemos ver menor intensidad de vacío. Es más fácil de construir y requiere menos cobre. En consecuencia, es más económico. Parte de la energía del autotransformador se transmite eléctricamente. Las pérdidas eléctricas siempre son menores que las pérdidas magnéticas. El autotransformador tiene mayor rendimiento. Genera más potencia que un transformador normal de especificaciones similares. Tiene una tensión de cortocircuito pequeña, lo que plantea el inconveniente
de que la corriente en caso de cortocircuito es elevada. Transfiere más potencia que un transformador normal. Y a continuación siguen las desventajas. Bueno, las desventajas de un transformador, de un autotransformador, pero entonces, la principal desventaja de los autotransformadores es que a diferencia de los transformadores ordinarios, hay una conexión física directa entre el circuito primario y el circuito secundario, por lo que se pierde el aislamiento eléctrico entre ambos. Otra desventaja es que peligro del corte de una espira, lo que produciría que el secundario quede sometido a la tensión del primario. Conducción galvánica entre el primario y el secundario. Baja regulación de tensión debido a su baja impedancia equivalente. Debido a la construcción eléctrica de los dispositivos, la impedancia de entrada del autotransformador es menor que la de un transformador común. Esto es, esto no es ningún problema durante el funcionamiento normal de la maquinaria, pero sí por alguna razón se produce un cortocircuito en la salida. La salida del transformador no está aislada con la entrada. Esto se vuelve inseguro para la persona que lo opera. No tienen aislamientos en los primarios y el secundario. Las aplicaciones del autotransformador. Existen aplicaciones muy importantes para el funcionamiento de otras máquinas que requieren autotransformadores. Los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero a una relación cercana de 2,1. En la industria se utilizan para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales, diferentes a las de una fuente de alimentación. Por ejemplo, en motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600 voltios. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores en cualquiera de las dos alimentaciones más comunes a nivel mundial. Una de ellas es la 100-130 voltios a 200-250 voltios. En sistemas de distribución rural, donde las distancias son más largas, se pueden utilizar autotransformadores especiales con una relación 1,1, aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación y así compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. Eso podemos saber un sistema aquí esquemáticamente de lo que sería un sistema de distribución primaria, donde vemos que para alimentar un circuito en red en una colonia, por así decirlo, es muy habitual usar lo que es el autotransformador para redistribuir lo que es el cableado, o lo que alimenta el cableado, mejor dicho. El diagrama de un autotransformador. Como podemos observar en la figura, nos muestra un esquema de un autotransformador. Consta de una bobina de los extremos en el punto A y B, perdón, a la cual se ha hecho una derivación en el punto intermedio B. Por ahora llamaremos primario a la sección que completa los puntos o los nodos AD y secundario a la porción BD, pero en la práctica puede ser a la inversa cuando se desea elevar el primario. Circuitos equivalentes. Bueno, en los circuitos equivalentes, como podemos observar, aquí tenemos un transformador con sus devanados y en la primera figura tendríamos cuando están conectados de una manera convencional y en la segunda figura podemos ver cómo están reconectados como un autotransformador. Luego tenemos la conexión de un autotransformador reductor, que es la que podemos ver en esta figura.
Ahora miraremos las conexiones trifásicas. En esta figura podemos ver una conexión en estrella de autotransformadores, que son tres autotransformadores monofásicos que pueden conectarse en estrella, como podemos ver en la figura. Eh, en estas condiciones, el comportamiento del banco es análogo en muchos aspectos al de un banco de tres transformadores de los circuitos conectados en estrella a estrella. Si el neutro está aislado, como en la figura anterior que vimos, las tensiones respecto al neutro están desequilibradas a menos que los transformadores tengan características de excitación exactamente iguales. Además, las tensiones entre línea y neutro contienen terceros armónicos relativamente grandes originados por la supresión de los terceros armónicos de las corrientes de excitación. Ahora tenemos la conexión en triángulo de autotransformadores, donde podemos ver tres transformadores que pueden conectarse en triángulo de la manera indicada en la primera figura de esta diapositiva y los autotransformadores que también pueden conectarse en triángulo como se indica en la segunda figura. En la imagen anterior, tenemos que eh, además, la mayor razón de transformador, la transformación que puede obtenerse es de 2 a 1, como la conexión triángulo de transformadores en dos circuitos. Los terceros armónicos de la corriente de excitación circulan por el triángulo, pero no aparecen en la corriente de línea. Y los autotransformadores también pueden conectarse en triángulo, como se indica en la figura, en la segunda figura de la diapositiva anterior, en cual los devanados en serie se conectan en serie en las líneas de alta tensión y los devanados comunes se conectan en triángulo. Al igual que la conexión de triángulo de esa figura, las tensiones de línea de primario y secundario no están en fase. Ahora tenemos la conexión de autotransformadores en triángulo abierto, que a diferencia de la conexión en triángulo, la conexión en triángulo abierto de autotransformadores indica en la figura 4 no está restringidas a razones de transformación inferiores a la 2.1. Además, si se prescinde de las caídas de tensión debidas a las impedancias de fuga, las tensiones de línea del primario y secundario están en concordia de fase. Luego, si se conectan ambos lados de primario y secundario de un banco de autotransformadores conectados en triángulo abierto a circuitos conectados en estrella, solo podrá conectarse a tierra el neutro de uno de los lados del banco, ya que existe una diferencia de tensión entre los neutros de los circuitos primarios y secundarios. Y ahora podemos ver que tenemos algunas fórmulas, como es la relación de voltaje con el número de vueltas, la, el, el número de vueltas C por la corriente C, que es igual al N sub SE por la corriente S sub SE, y el voltaje L igual a voltaje C, voltaje H igual a voltaje C más voltaje SE, el voltaje L entre voltaje A, que es igual a N sub C entre N sub S por E más N sub C, y la corriente L igual a corriente C más corriente SE y corriente H igual a corriente SE. También tenemos la corriente L entre corriente H igual a N sub SE más N sub C entre NC, S sub salida igual a voltaje H por la corriente H, y también tenemos la S sub S entre S sub D igual a N sub SE más N sub C entre N sub SE. Ahora vamos a realizar un ejercicio de libro para ver cómo resolver ejercicios de autotransformadores. Dice, se utiliza un autotransformador para conectar una línea de distribución de 12.6 kilovoltios a una línea de distribución de 3.8 kilovoltios. Debe ser capaz de manejar 200 kVA. Nos dice que hay tres fases conectadas en YY con sus neutros que hacen tierras sólidamente. Nos pide calcular cuál debe ser la relación de vueltas entre la bobina común y la bobina que está en serie para esta conexión.
También nos pide cuánta potencia aparente debe manejar los devanados de cada autotransformador. ¿Cuál es la ventaja de potencia de este sistema autotransformador? Y si uno de los transformadores se conecta como un transformador ordinario, ¿cuáles serían sus valores nominales? Pasando a la solución, el transformador nos dice el problema que está conectado en YY, por lo que sus voltajes en el primario y el secundario están divididos entre la raíz de 3. Entonces, la relación de vuelta de cada autotransformador, como lo explicamos en las diapositivas de las fórmulas, tenemos a BH, que es el voltaje eh, que se encuentra en el lado de alto voltaje, y BL, que es el que se encuentra en el lado de bajo voltaje. Entonces, eso está igualado al número de vueltas de la bobina común más el número de vueltas de la bobina en serie sobre el número de vueltas de la bobina común. Entonces, primero convertimos ese voltaje, los 13.8 kilovoltios entre la raíz de 3 y los 12.6 kilovoltios entre la raíz de 3, y ese pH y BL los igualamos a lo que está al otro lado. Entonces, nos queda como resultado que 12.6 por el número de vueltas de la bobina común más 12.6 por el número de vueltas de la bobina que está en serie, igualado a 13.8 NC, y ya solo nos queda igualar esa ecuación de ahí, y obtenemos la relación de vueltas que nos pide el ejercicio, y nos queda 10.5. Pasando a la potencia aparente, utilizando también las fórmulas que encontramos en las diapositivas anteriores, tenemos que la ventaja en potencia es de 11.5. Entonces, decimos que 1 entre 1.5 de la potencia de cada transformador pasa por los devanados como un tercio de la potencia total, que la asociamos con cada fase. Los devanados en cada transformador la deben manejar. Entonces, resolviendo para esa potencia, dividimos los 2000 kVA que nos da el problema por un tercio, que es ese 3 que está de abajo, por la ventaja en potencia, perdón, por el número de vueltas, la relación de vueltas que encontramos en la solución anterior, que era de 10.5, y nos da como resultado 63.5 kVA de potencia aparente. En el inciso C, como lo resolvimos en el inciso B, encontramos que la potencia en el sistema de transformadores lleva una ventaja de 11.5. Y en el inciso D, los voltajes en cada fase del transformador es ese voltaje dividido entre raíz de 3, que nos da para el lado de alto voltaje, BH, 7.963 voltios, y para el lado de bajo voltaje, 7.275 voltios. Ahora, el voltaje en el devanado en serie es la resta de esos dos voltajes. Entonces nos queda de la bobina en serie 692 voltios. Por lo tanto, una sola fase del autotransformador conectada como un transformador ordinario tendría una potencia nominal de 7.275 entre 692 voltios a 63.5 kVA. Ahora pasamos al segundo ejercicio que tenemos preparado y nos dice: un transformador está dimensionado para 1000 kVA, 12 sobre 1.2 kilovoltios a 60 Hz, cuando opera como un transformador convencional con doble devanados. En estas condiciones, su resistencia y reactancia en serie son de 1 y 8% respectivamente. El transformador se utilizará como un transformador reductor a 13.2 sobre 12 kilovoltios en un sistema de distribución de potencia. Ahora, en la conexión como autotransformador nos piden encontrar cuál es la capacidad nominal cuando se utiliza de esta manera,
y cuál es la impedancia en serie del transformador en el sistema de medidas PU. Pasamos a la solución del problema. Entonces, utilizando la relación de voltajes, nos da que la relación de vueltas debe ser 12 a 1.2. El voltaje nominal de este transformador va a ser 10.2 kilovoltios entre 12 kilovoltios. Y la potencia aparente la encontramos con la siguiente fórmula. La potencia ES, que es la potencia en la entrada y la salida, que es lo mismo, igualado al número de vueltas de la bobina en serie más el número de vueltas de la bobina común entre el número de vueltas de la bobina en serie, por la potencia aparente en los embobinados. Entonces, intercambiando los valores, las variables, obtenemos que esa potencia es de 11.000 kVA. Y para el inciso B, que nos pide la impedancia en PU, la impedancia del transformador en el sistema PU, cuando está conectado de manera convencional, lo tenemos que la Z equivalente es 0.01 más 0.8 J en PU, en devanados separados. La ventaja de la potencia aparente del transformador, de este transformador, es de 11, por lo que la impedancia por unidad del transformador conectado es esa Z equivalente que tenemos ahí arriba por la ventaja de la potencia aparente del autotransformador, que es de 11. Entonces, resolviendo para esa Z equivalente, obtenemos que 0.0091 más 0.00727 JPU en el autotransformador. Y esto sería todo, la explicación del autotransformador con sus ejercicios resueltos de ejemplo. Muchas gracias.